Mencionaba en este slide, nada más como recopilando rápido, que existen 6 películas, no las 3 que conocemos normalmente. La primera es la que vive dentro de los creadores, la segunda es la que se escribe, la que se filma y la que se termina, o sea que esto es un poco el paradigma que conocemos actualmente. Estoy proponiendo que por lo menos hay otras 3, la que vive dentro antes de todo eso. ¿Cómo se vende la película? Aquí yo recuerdo que hicimos un estudio empírico cuando salió la película de Gloria Trevi, no sé si recuerden, hace unos años, yo la vi en el Festival de Morelia cuando estrenó, la verdad es que no lo hubiera visto, no me interesaba que lo viera Gloria Trevi, no sabía nada de ella. Al final me encantó la película, si la pueden ver en alguna plataforma, bueno, ya estoy aquí recomendando películas, la verdad es que está bastante bien filmada, la historia es bastante particular, pero la verdad es que cuando salió la película, pasó algo bien interesante, la actriz que cantó los temas, y que en realidad se parece mucho a Gloria Trevi, en el póster la gente creía que era Gloria Trevi. Entonces había 3 posibles públicos para esta película. El primero era gente que conocía a Gloria Trevi, que sabía que por algún escandalito por ahí no estaba de acuerdo con la película. La gente que no conocía a Gloria Trevi, como yo, o que no le interesaba la vida, si yo veo un póster y creo que es Gloria Trevi, pues tampoco me interesa su película. Y la gente que le podría interesar, pero bueno, la mayoría de la gente pues ya vio todo el viacrucis, ¿no? En las noticias, muchos años antes de que saliera la película, y decía, bueno, ¿para qué voy a ver lo mismo que ya conozco? Entonces al final la película cuando estrenó en las salas fue un fracaso. Pero lo que quiero decir es que hubo una equivocación simplemente porque la actriz se parecía muchísimo a Gloria Trevi en la vida real, ¿no? Entonces esa es otra película en la que el espectador se hace a partir de ver el póster, de leer la sinopsis o de ver el tráiler. Y en efecto, otra película es la que se ve. Después de ver la película, es bien interesante porque lo que hemos descubierto en años de estudios es que podemos estar sentados al lado de alguien que ve la misma película que en el mismo momento, y para esa persona la película va de una cosa, o el tema principal fue de una cosa, o se acuerda de una cosa, y nosotros nos acordamos de otra. Entonces, esto es bien interesante porque normalmente en una película hay muchos grupos homogéneos o targets o segmentos distintos, y cuando nosotros hemos hecho estudios sobre películas, pues claramente la visión de la película no es la misma. Este es un tema interesante que tal vez profundizo un poco más adelante. Pero a ver, la idea entonces era, a ver, mencionábamos que pareciera que hay 3 tipos de película, aquí yo estoy diciendo que no, que probablemente hay 6, no esos 3. Respecto a la película que se ve, bueno, a mí viene justo así, voy a ahondar, lo tengo aquí preparado. Con respecto a la película que se ve, vamos a pensar que hay 2 tipos de películas. Las que nosotros vemos y terminando, saliendo del cine, decimos, bueno, ¿y a dónde nos vamos? Ah, pues unos tacos. ¿A cuáles tacos? Ah, no sé cuáles. Y pues ya vamos todos a los tacos y dejamos de hablar de la película. Cuando la película de alguna manera nos impactó, pues bueno, probablemente la plática se extiende, ¿no? Hasta llegar al coche. Si nos impactó más, bueno, se extiende el camino a los tacos. Y si nos impactó más, durante los tacos estamos hablando de la película, y si es todavía mejor, tal vez un día después seguimos hablando de la película, y no me dejarán mentir, hay muchas películas que siguen dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nos impactó muchísimo, ¿no? Esa sería la idea de una película buena que vemos. Esta es una consideración bastante interesante. Hay un proyecto que también les recomiendo que se llama Neuroartes, por ahí está en internet, neuroartes.net, lo pueden encontrar. Luc Delanois es un filósofo, escritor, ¿no? quien creó un libro que se llama Neuroartes, pero también es una cosa un poco más amplia. Y este es un tema bien interesante sobre las películas. Él mencionó en uno de sus cursos una analogía, ¿no? Que se parece a otra que creo que todos conocemos. La analogía es, si hay un cuadro en un museo y nadie está viendo ese cuadro porque no hay nadie en el cuadro existe. A ver, piensen un poco, se parece, ¿no? A esta analogía de si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, se cayó el árbol, ¿no? Bueno, en fin. Fíjense que la respuesta aquí de Luke, desde este enfoque de neuroartes, es muy interesante. Lo que dice es, incluso si hay personas viendo el cuadro no existe. ¿Qué quiere decir esto? Es una idea ahí como sugerente interesante, pues que en la recreación en la cabeza de cada uno de ese cuadro, eso es el cuadro en realidad, no lo que está pegado en la pared. Entonces vamos a pensar esto en función de las películas. Entonces, ¿cuántas películas en realidad existirían? ¿Cuál cantidad de espectadores la haya visto? Porque cada quien se hace una película en su cabeza. Nada más como para la anotación que se me hace muy interesante, esto no solo sucede con las películas, sucede con todo. Si yo veo una mesa, pues probablemente la mesa significa algo distinto para mí que para cada una de las personas que vea la mesa. Y no solo eso, me regreso al ejemplo de la película, pues resulta que si yo mañana pienso en la película que vi ayer
en ese momento puede ser otra película, dependiendo del contexto en el que esté el día siguiente, rodeado de quién, de la temperatura, de lo que desayuné, de si me siento bien, de si me siento mal, de si está nublado, en fin, ¿no? Interesante día sugerente. Entonces, ya estamos hablando que hay muchas películas, no hay una. Remato este pequeño brevario con otro ejemplo interesante. Pareciera que el creador tiene una idea de la película y entonces quien entendió esa idea lo está haciendo bien. Es alguien suficientemente inteligente o sensible como para decir, es que yo entendí esto. Entonces vemos un video, ¿no?, de lo que quiso decir el director y tal vez coincidimos. Pues pareciera entonces que yo, muy bien, porque soy muy sensible. Pues no, desde este enfoque no es así. Cada quien en realidad ve una obra distinta, ¿no? Y bueno, hay bastantes temas interesantes que tienen que ver con estética y cómo percibimos el arte. No me clavo más, simplemente es para abrir esta idea de qué es una película. Bueno, pues para esto de los distintos enfoques que puede tener una película, pues le comparto que, bueno, llevamos muchos años haciendo investigación con películas, justamente preguntándole a muchos tipos de audiencias cuál es la percepción que tienen, con distintos motivos. Uno es para hacer las estrategias de lanzamiento, otro es para ayudar a que el guión quede más potente y más coherente, para tener una mejor edición, para conseguir patrocinadores, en fin, no hay muchas razones de hacer esto. Y con el tiempo, llevamos ya más de 14 años haciendo esto, descubrimos algo muy interesante que les voy a compartir a continuación. Mi socio se llama Bernardo Rusi y un día regresábamos del Festival de Guadalajara, después de haber visto una película que nos pusieron ahí para que diéramos algunas recomendaciones y nuestro punto de vista, y resulta que la película fue una película que en efecto tenía cosas que podíamos modificar para que fuera más potente y más coherente. Entonces, cuando yo le menciono a mi socio, a Bernardo Rusi, sobre esto, me dice, no, bueno, sí, muy interesante, vamos a hablar con el director. Después vamos a hablar con el director y, bueno, platicando ahí, ¿no? No les voy a decir qué película es, ni voy a spoiler al director, pero platicando un poco con él, de regreso después de la reunión, me dice Bernardo, no va a aceptar los cambios que estamos proponiendo. En la película había un niño y un padre, ¿no? El personaje principal es el niño, lleva un conflicto con el padre. Y Bernardo me dice como muy seguro, lo que pasa es que el director no ha resuelto su conflicto con su padre. Entonces su personaje, niño, no va a poder resolver el conflicto con el padre tampoco. Digo, eso, pues, no sé, suena sugerente, suena interesante, suena ya casi como a psicología. Y yo dije, órale, qué interesante, ¿no? Pues total, de verdad intentamos por todos los medios tratar de encontrar la forma de buscar que la película se haga más coherente con ese director y nunca lo logramos. O sea, un poco ahí, parecería anécdota, pero bueno, para nosotros fue un poco interesante, ¿no? Y entonces discutíamos sobre el momento en el que un creador, digamos, tiene, pues no sé, hay muchas tales maneras de decirlo, ¿no? La inspiración, la necesidad, el empuje, el momento en el que un creador dice, algo me pegó y tengo que transformar esta sensación en una obra de arte. Entonces lo que empezamos a experimentar, ¿no?, con varias películas que hemos estado trabajando es, ¿qué pasa si antes de hablar concretamente de la película y el primer acto y el segundo y cómo hacerla más potente, le preguntamos al creador sobre ese momento en el que decidió crear la película? No solo preguntar, digo que un poco a esto nos dedicábamos, y así lo visualizábamos, sino entender la retícula desde donde el creador está hablando. O sea, la retícula sería un poco, haciendo una analogía de una ciudad, pues cómo están conformadas las calles. O sea, cuáles son las creencias profundas que tiene este creador en función de la visión de la vida, de la cuestión espiritual, de la cuestión política, de la cuestión emocional, de la cuestión cognitiva, en fin, ¿no? O sea, hay como muchos planos, muchas dimensiones de las creencias. Y entonces, entendiendo esas creencias, pues pensando en este ejemplo que les comentaba, pues si regresando a esta situación hipotética, si el creador que se está representando como un niño que tiene que resolver un conflicto con el padre, si la persona no lo tiene resuelto y eso lo visualizamos, probablemente la estrategia no va a ser la misma y no va a ser tan directa al hablar de qué va a suceder para hacer un poco más coherente la historia. Entonces, total, a eso le pusimos pues, de manera muy lúdica el puntito Russili, ¿no? Entonces, ya ahora que nos acercamos a una película, pensamos sobre el puntito Russili. Ahora, pasó algo interesante inmediatamente después de que estábamos hablando de esto. Hay un video que les quiero compartir. Voy a poner cerca el micrófono. El video se llama, aquí está.
El video está en YouTube, lo pueden ver después, me parece que incluso hay una versión en español, está en inglés, no se preocupen, ahorita se los voy a traducir. Pero dice, la mejor pregunta en una entrevista siempre de Steven Spielberg. Y termina en, gracias por eso. Okay. Creo que no está prendido el audio, pero bueno, están ahí los dos. La podrán después de ustedes buscar. El título está aquí. El que quiera, por cierto, que le compartamos la presentación, nos deja sus datos y encantados se las compartimos. Pero bueno, básicamente, a lo largo de toda esa entrevista, que es muy larga, pues a Steven Spielberg un poco habla de su vida. Y para quien no lo sepa, y por ahí hay una peli muy buena que se llama The Fabelmans, que habla un poco también de esto. Pues Steven Spielberg, cuando era niño, sus padres se divorciaron y bueno, pues a él le afectó, ¿no? De una manera. Y resulta que la madre de Steven Spielberg era músico y resulta que el padre pues programaba computadoras y hacía programas de computación. Y entonces lo que le estaba preguntando el entrevistador a Steven Spielberg es, oye, ¿cómo es como se comunicaron los humanos con los extraterrestres en encuentros cercanos del tercer tipo? Si no lo han visto, también es una peli maravillosa donde llegan pues unos aliens a la Tierra, bueno, ¿no? El típico paradigma, ¿no? Llegan los aliens a la Tierra y pues hay que comunicarse con ellos porque no sabemos qué quieren. Y en esta película justo no hay manera de comunicarse y en algún momento pues los humanos usan la computadora y usan música. Hay una tonada famosísima. Tum, pam, pam, pom, pom. Entonces la tocan varias veces y es muy emocionante porque los humanos de repente tocan ten, ten, ten y la nave pam, pam, ¿no? Como una especie de primera comunicación. Entonces lo que le está preguntando el entrevistador es, oye, pues entonces al final se comunicaron con tecnología, computadoras y música. Entonces Steven Spielberg, digo, no lo voy a hacer ahora, pues, pero si nosotros podríamos pausar el video en el momento, así como en Los Simpson, en el momento en el que se le rompe el corazón a Milhouse, creo, ¿no? Podríamos pausar y ver el momento exacto en el que Steven Spielberg entendió o se conectó, como nosotros diríamos en esta teoría que estamos elucubrando, pues el puntito Russilli de Spielberg sería claro. ¿Y qué es lo que le contesta Steven Spielberg al entrevistador que le hace esa pregunta? Se queda así, pone esa cara de sorpresa absoluta y después dice, me encantaría decirte que lo tenía claro, pero en todos estos años no me había dado cuenta. Muchísimas gracias por la pregunta. O sea, imagínense, o sea, la escribió, la filmó, la editó, la tuvo en su cabeza antes, pensó en un póster, pensó en un tráiler, se estrenó, fue a 1000 entrevistas y se acaba de dar cuenta que en realidad en ese momento de la película es su madre y su padre juntos y con una emoción, ¿no? Y de hecho el video se llama La mejor pregunta jamás hecha, ¿no? ¿Qué nos dice esto? O sea, me lo mandó Bernardo, ¿no? Poco tiempo después de estar hablando del puntito Russilli, me dice, mira, ahí está, ese es el puntito. Después recuerdo que alguna vez escuché una entrevista con Scorsese y Scorsese decía, bueno, nosotros cuando éramos niños nos mudamos a Nueva York, mi familia, y bueno, judíos, ¿no? En Nueva York, y mi hermano de joven se metió en las bandas, ¿no? En las típicas gangs estas que hay en Nueva York, y yo todo el tiempo tenía miedo de que lo mataran. Entonces, ese miedo constante de que lo mataran y se salía en las mañanas y yo no sabía si iba a regresar y regresaba, ese miedo constante es de lo que tratan todas mis películas de mafiosos, ¿no? Entonces, claro, cuando revisitamos toda la filmografía, pues entendemos de dónde viene, él lo tiene consciente. Entonces, bueno, un poco la teoría es, resulta que esto que está de fondo, que como ya nos dimos cuenta con este ejemplo de Steven Spielberg, probablemente no estaba consciente en Steven Spielberg, ¿no? En primera instancia, y no está consciente mientras está haciendo la película, está acompañando todo el tiempo. Entonces ahí dice por ahí, el ADN atraviesa todos los procesos y películas de forma consciente o de forma no consciente. Entonces lo que nosotros nos empezamos a preguntar es, ¿y qué pasaría si desde la que estás escribiendo la película o en cualquiera de los procesos, nosotros hacemos consciente esta parte, ¿no? Esta idea del ADN, ¿no? Por ahí surgió esta inquietud. La verdad es que llevamos un par de años trabajando con esto, ya hemos dado talleres con películas, el ADN con los directores, ¿no? Es bastante interesante, pero les cuento un poco más.
Entonces, primero sería, ¿en qué elementos de la película estará el ADN? Bueno, si hay alguien por ahí que nos está escuchando y quiere compartir algo, sería un buen momento, ya sea que quite su micrófono y directamente nos platique o quiera escribir en el chat. A ver, voy a dar un minutillo ahí para que nos contesten. ¿En qué elementos de la película se supondría que estuviera este ADN, ¿no? Pensando que existe. Sí, voy a hacer música de estas de espera, ¿no? De programa de concursos. Tin, 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 tin. En el manejo de las emociones, nos dice por ahí Gerardo Sánchez. Muchas gracias, Gerardo, por interactuar con nosotros. En el manejo de las emociones, ok, seguramente está en el manejo de las emociones. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? En cualquier parte, hasta en el color. Ah, Gerardo, interesante. Gerardo Telles, miren, tenemos dos Gerardos. En cualquier parte, hasta en el color. Justo usamos, gracias Gerardo, en efecto estará en las emociones, pero como dice Gerardo Telles, en cualquier parte. ¿Cuál es la lógica del ADN, ¿no? De las películas que hemos visto de ciencia ficción donde está el ADN, pues de estas que funcionan muy bien ahora, ¿no? De True Crime, ¿no? De que pues, si dejó el asesino ahí su Kleenex, ¿no? O tenemos una baba ahí de la taza, pues podemos recrear el ADN. Pues sí, la idea es que de cualquier parte de la película podríamos tener ese ADN. O sea, estaría ahí, ¿no? Respondería a la pregunta, tendría que estar en cualquier elemento de la película, que eso, bueno, es bastante sugerente. Justo aquí tengo el siguiente slide, pues juega un poco con eso, ¿no? O sea, en la uña, o sea, obviamente esto es una analogía, y bueno, aunque no lo crean, estamos trabajando con dos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNAM que dan clases de genómica para esto tratarlo de convertir en algo un poco más formal. O sea, suena interesante, pero vamos a ver de qué manera le damos un enfoque cualitativo. Ahorita les voy a contar un par de ejemplos de lo que hemos estado haciendo. Pero bueno, la idea análoga es que en cualquier parte del cuerpo podría estar, entonces, como bien dice Gerardo, en cualquier cosa tendría que estar ese ADN de la película. Y ahora sí, ¿y cómo se representa pragmáticamente el ADN de una película? O sea, Steven Spielberg nos dice, pues claro, era mi madre con mi padre, porque yo pues en el fondo quería que se unieran. ¿Eso cómo se podrá representar a lo largo de toda la película, no? Es una pregunta que nos hemos estado haciendo. Bueno, pues para eso les voy a compartir ahora un slide donde esto es un resumen bastante sintético de cómo nosotros empezamos a construir una historia o una película. ¿Cuáles son las unidades mínimas de una película? Bueno, por ahí ya dimos otro taller, lo pueden buscar en las redes sociales de la universidad, que se llama Tu historia en una servilleta. Pues justo lo que hicimos fue desarrollar estas primeras 4 preguntas que están arriba, que se las voy a compartir ahora mismo. Por cierto, si ustedes están pensando en alguna historia, pues tan sencillo, entre comillas, como primero bajar, que eso le llamamos, por cierto, el ADN de la historia, ¿no? La contestación de estas 4 preguntas que están en la parte de arriba. La primera pregunta es, ¿quién es el personaje principal? Digo, ahorita no voy a desarrollar esto un poco más, vean, ahí está desarrollado, pero bueno, siempre en una historia tiene que haber un personaje y pues este personaje tenemos que tener claro quién es, casi siempre es un solo personaje principal y tenemos que definir cuál es. Lo segundo es decidir qué es lo que quiere ese personaje principal, debe tener un objetivo. Después tendríamos que tener muy claro y qué le impide a ese personaje tener ese objetivo. La recomendación es que eso que se lo impida sea otro personaje. O sea, cuando decimos, no, pues lo que le impide es un miedo profundo porque de chiquito se traumó, normalmente no funcionan esas películas también, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que represente ese miedo, es mucho más sencillo, aunque bueno, se vale todo, ¿no? En el mundo del arte. Y la cuarta pregunta es, ¿y qué pasa si no lo consigue? O sea, tenemos que tener claro eso, porque si no pasa nada, pues entonces yo para qué quiero ver al personaje tratando de llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, con esas 4 preguntas bien contestadas, ya está lo que le llamamos didácticamente el ADN de la película. Después, ¿qué se tendría que hacer? Se los comparto aquí también como una especie de resumen. Bueno, pues a que eso se puede convertir en un título de una película. Se hace un logline, que es básicamente pues en 10, máximo 12, 15 palabras, de qué trata la película concretamente. Un sheriff está tratando de matar a un tiburón que se está comiendo a los bañistas de su playa, ¿no? En la temporada de vacaciones. Un tagline, podemos diseñar el tagline es una especie de como eslogan, por decirlo de alguna manera. El tagline está un poco más dirigido para vender la película, para generar pues una idea sugerente que nos llame la atención. Está la sinopsis,
que pues depende ahí, ¿no? Hay muchos tipos de sinopsis y tamaños, depende del objetivo de la sinopsis. La más conocida pues es la que está ahí en chiquito, ¿no? Cuando nosotros vamos al cine y leemos el título y nos cuenta más o menos de qué trata, es un poco más largo, obviamente, que el logline. De todo esto hay reglas, pero bueno, ya los veremos en otros talleres. Está el póster de la película, está el tráiler de la película, está el still, ¿no? Es interesante, hemos distribuido películas y aunque no lo crean es muy relevante cuál es el fotograma que se va a poner, ¿no? Cuando aparece ahí el título de la película con la sinopsis, cuál es el fotograma que está ahí, ¿no? ¿Qué momento de la película vamos a seleccionar para que estar ahí? Imagínense tener muy claro el ADN a la hora de decidir todo esto que está acá abajo, ¿no? Por cierto, esto es un regalín, ¿no? Que no tiene que ver mucho ahorita con este tema, pero bueno, y hablando de esto, me parece fundamental que lo vayan teniendo claro, que es muy importante. Lo más relevante en la película es el tema, y ahí es donde el ADN tendría que incidir más. Y hay una cuestión en el tema muy interesante. Una cosa es lo que el personaje quiere y otra cosa es lo que el personaje necesita. Eso tendría que estar muy claro a la hora de declarar el tema de la película. Y aquí les comento algo también muy relevante, ¿no? Que hay muchas discusiones desde hace muchos años y hay un concepto por ahí que se llama glocal. ¿Qué es lo que dice? No, o sea, todos quisiéramos que nuestros contenidos pues se vieran, pues ya diríamos hoy en todo el mundo, ¿no? Gracias al acceso que tenemos con las plataformas, de que un contenido si funciona bien, pues todos estamos viendo ahora el Juego de Calamar, la segunda temporada, ¿no? Todos querríamos que un contenido tenga ese éxito, ¿no? Es un contenido local, el Juego del Calamar, segunda temporada, bueno, y la primera también. ¿Por qué? Porque es algo súper local, o sea, de hecho la estamos viendo en coreano, ¿no? Pero funciona a nivel global. Y claro, los creadores de contenido masivo, por supuesto, pues lo que quieren es ese tipo de contenidos. Y se han preguntado por mucho tiempo, ¿cómo le hacemos para que un contenido funcione en todo el mundo, ¿no? Entonces se han hecho pastiches, ¿no? Así de como cuando yo era chico habían de estas chistes de, bueno, pues está un japonés, un italiano, un árabe y un mexicano, ¿no? Entonces, literalmente lo que empezó a pasar es que ponían a alguien de raza negra, ponían a un oriental, ponían a un mexicano, ponían al típico gringo no sé qué, ponían al nerd, como queriendo representar a todo mundo, ¿no? Y entonces sueltan la película y eso claramente no funciona, o sea, porque la gente pues es inteligente y pues eso ya no funciona, ¿no? Tal vez muy al principio pudo haber funcionado. Pero la pregunta de cómo hacemos entonces un contenido global, pues justo la respuesta está aquí, en este momento de decisión de la película de cuál es el tema, ¿no? Que hay maneras muy precisas de que ese tema se manifiesta a lo largo de toda la película, también lo podemos ver luego en una… se fue un poco la señal. Lo podemos ver luego en otra plática, o si que alguien quiere ahondar más, pues ahí mándenos un mensajito. Sí. Ya, sin perdón, es que hay que mover a la computadora. A ver, esperen que… sí. Presentación. Simplemente se nos… ay, no, esto no es. Bueno, entonces, como les decía, el arte bizantino. No, ¿verdad? Esa no es nuestra presentación. Ahí está acá. El ADN. Perfecto. Ok, abrimos. Ya estamos de nuevo acá. Bueno, pues les decía, lo que quiere es lo que hace local a la película y lo que necesita es lo que la hace global. En un desarrollo dramático de la película, bueno, hay momentos donde el personaje tiene que decretar qué es lo que quiere, hay momentos donde se da cuenta qué es lo que necesita, siempre es antes del tercer acto, en fin, ¿no? Hay lugares para esto. Y el arco del personaje al final es qué es lo que va a aprender o en qué va a cambiar. Otro concepto ahí interesante que hay que tener en cuenta es que hay algo que una buena amiga productora, Claudia, nos decía, ¿y cuál es el regalo para el espectador? Entonces, cuando todo esto está muy bien armado, con el ADN consciente o no consciente, bueno, nos atrae una película y al final, después de verla, pues es el regalo al espectador. Dependiendo de qué tan grande sea, pues si la plática llegó hasta un día después de los tacos, hasta el estacionamiento, o simplemente a la salida de, ¿te gustó? Sí, ¿a ti? Sí, a mí también. Y pues bueno, ¿no? Ahí quedó todo el esfuerzo de años de alguien que hizo una película para que pues, simplemente quedara en, sí, a ti, ¿no? Qué tristeza. Pero adivinen qué, cuando estamos hablando del ADN de la película, esto claramente ahí va a estar reflejado, pero aquí no es donde lo vamos a desarrollar. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo desarrollo el ADN? La propuesta que les estoy haciendo es que cuando vayamos a hacer una película, o también como espectadores, ¿no? Podemos pensar, así como este gran entrevistador que se dio cuenta y le pregunta a Steven Spielberg, podemos pensar, ¿cuál es el ADN que está detrás de esta película? O sea, del creador.
que lo manifestó en todos los elementos de la película. Podríamos buscar en cualquier elemento de la película, pero entonces la idea es que, bueno, ¿cómo podría ser la fórmula, no? O sea, también pensando en el ADN, no sé qué tanto sepan del ADN, yo me metí a investigar un poco cuando estaba ocupando esto como una analogía, y pues resulta que hay una fórmula que es larguísima, ¿no? Que esas fórmulas se van intercambiando porque son cadenas, bueno, es un tema. El tema es que es una fórmula, es una especie de algoritmo. Entonces, vamos a pensar que el ADN, para tenerlo un poco consciente y poderlo integrar en una película, o si estamos jugando al detective para ver una película, cuál es el ADN que está detrás, pues vamos a pensar que hay un mecanismo, una especie de algoritmo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando está pasando todo esto, tengo un buen amigo que se llama Sergio, no lo voy a balconear con el apellido, pero vamos a decir que siempre que estamos pues en un momento relajado, dígase tomando cervezas o mezcal con Sergio, y a veces ni siquiera en ese momento relajado, en cualquier momento, dice, es que no me hicieron caso, yo tuve una idea increíble de un negocio, y pues al final no me hicieron caso y la regaron, ¿no? Y siempre tiene ejemplos, normalmente tenía 2 o 3 ejemplos, los mismos de siempre, y los repetía, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, digo, pues, si piensen en sus amigos, seguramente hay alguna anécdota o algo que les molesta constantemente o que están platicando constantemente. Fíjense que por ahí podríamos empezar a indagar el ADN, aunque no sean creadores. En eso que se repite, pues hay por ahí información, ¿no? Que nos puede hacer relevante. Aquí la propuesta, porque no puede ser tan fácil como quería que mis papás se juntaran, que hemos estado pensando es que el ADN podría funcionar como una especie de mecanismo. Entonces les voy a hablar de nuestro amigo Sergio, que no voy a decir su apellido, que se queja de que no pelan sus ideas de negocio. Creo que alguien aquí lo conoce. Y dirán, sí, sí es cierto, ¿no? Siempre se queja de que no. Bueno, el mecanismo sería, número 1, busca gente de forma no consciente que sabe que no lo va a pelar. Esto es como esta química, ¿no? O sea, como la química del amor, así de yo no sé por qué me atrajo esta persona, pues de repente busca a alguien y dice, yo sé que no me va a pelar, entonces me acerco a él, ¿no? Después se gana su confianza. Después empieza a proponer pequeñas cosas que funcionan. Y en efecto, como tiene muchísima experiencia, pues ha propuesto cosas que funcionan y después le hacen caso. Entonces es como esta idea de las películas de los dealers, ¿no? Que te dan un poquito, te vas enganchando, ¿no? Entonces esta persona se va enganchando, sí, no. Y después de repente empieza a proponer grandes cosas que no se pueden aplicar. Porque claro, a él se le ocurre desde lejos del negocio, probablemente no entiende todo lo que está detrás o los motivadores de quienes están haciendo el negocio y no le hacen caso. Y entonces la punta del iceberg, porque si se fijan, acá atrás estaba un iceberg, la punta del iceberg es Sergio se queja de que no le pelan por sus ideas de negocio. Y el mecanismo digo, esto es una descripción de un buen amigo, ¿no? Para hacer y aterrizar esto en la idea del ADN de la película. Miren, por ahí nos dice Gerardo, el ADN es una serie de combinaciones interminables. Voy a retomar esa idea de las combinaciones interminables que me encantan, ¿no? Pero bueno, voy a continuar ahorita con esto. Y muchas gracias, Gerardo. Pero la idea es que esa idea que es la punta del iceberg, vamos a desarrollar todo lo que está debajo del iceberg. La propuesta es que hagamos un mecanismo como este. Y al final, la punta del iceberg, Sergio se queja de que no pelan sus ideas de negocio. Resulta que si entendemos ese mecanismo o intentamos hacerlo visible, aterrizarlo, o sea, en realidad es un esfuerzo pues mental, por supuesto, es una elucubración, o sea, esto no tiene que ver con que si Sergio va al psicólogo va a hablar de eso o no, no tiene que ver con por eso Sergio no ha hecho negocio, o sea, en fin, no lo sé, es simplemente una elucubración, pero funciona muy bien, y otras voy a dar ejemplos en películas, que es muy interesante. La idea es eso, pensemos en un mecanismo. Les voy a contar una película, por cierto, trabajamos con esta película muchos años antes. O sea, cuando llevamos llegando a estas conclusiones, decimos, a ver, ¿y qué pasa con esta película que yo analicé hasta el infinito, ¿no? Porque entramos con esta película antes del guión, hasta el lanzamiento, o sea, visualizamos todo, no tenía yo la conciencia del ADN tampoco, pero pues pensando hacia atrás dije, a ver, ¿y cuál sería el ADN de esta otra película con la que trabajamos? El eslogan de la película se llama, quedó, obedece tu pasión, al final ellos entenderán. A ver, déjenme ver qué horas son. Creo que sí tenemos tiempo, les voy a contar muy rápido. La película trata de una chica que vive en una comunidad extrarradio, o sea, en un pueblo chiquito, y esta chica pues quiere ser cantante, entonces quiere ir a cantar al pueblo grande, pero como es una familia muy tradicional, el padre no quiere que vaya. ¿Y adivinen qué? Pues va. Y ya que está allá, y pues como no la pelaron y no la quisieron apoyar, corta comunicación con la familia, hasta que llega el hermano, mientras ella ya está estudiando y está a punto de terminar la carrera de canto, y llega el hermano y le dice, mi mamá tiene cáncer y se va a morir. Entonces ella regresa,
pues obviamente tiene mucho miedo de confrontar, pero está la mamá, se confronta con los hermanos, se confronta con el papá, la mamá muere, diciéndole que bueno, qué bueno que está siguiendo sus sueños, pero al final muere y reconcíliate con tu padre, por favor. No se logra reconciliar con el padre. Al final el novio va al pueblo porque resulta que el día del funeral es el día del ensayo general y si no está en el ensayo pierde la oportunidad de abrir el festival más importante porque ella, como era la mejor alumna, le habían permitido estar ahí. Decide quedarse al funeral de la mamá. Llega el novio a decirle, no, pero ¿cómo vas a perder tantos años que has luchado? Total, ya se murió tu mamá y además aquí no te aceptan, ¿no? El drama total. Al final decide quedarse en el funeral, ya regresa tarde al ensayo, le quitan su lugar. Bueno, dice, oigan, yo no decidí esto, no sé qué. Al final, bueno, le dan chance de sí cantar de nuevo. Y adivinen qué, pues así como Billy Elliot, pues el padre llega, ¿no? Al final, al concierto final, a verla, como una clara señal de que pues está aceptando ya su camino, ¿no? Bueno, cuando hacemos el estudio de esta película, nos damos cuenta que el target de la película, a quien está dirigido, con quien se va a conectar esta película, con quien el ADN se va a conectar ya tratando de usar esto, la película se llama La voz de un sueño, estrenó en salas, estuvo en Netflix, no sé si está en alguna plataforma por ahí, si a alguien le interesa verla, bueno, pues quedó redondita y coherente, ¿no? El target original suponíamos que eran mujeres de 18 a 25 años. ¿Por qué? Pues porque el personaje principal tiene esa edad. Y suponíamos, pero resulta que cuando hacemos los estudios, pues no es así, ¿no? Lo que les decía de que ¿no? Cada quien la visualiza distinto. Y el target real fueron mujeres de 40 a 55 años que viven en comunidades extrarradio y donde es común la migración académica. Un ejemplo literal de esto que lo teníamos cerca y conocíamos así, por ejemplo, San Juan del Río, donde la gente se va a estudiar a Querétaro, ¿no? Pero en fin, así hay muchísimos en toda la República Mexicana. Ok, digo, esto era para contextualizarlos de la película, pero así como en ingeniería en reversa, pues vamos a ver cuál hubiera sido el ADN de esta película o esta configuración. Fíjense, para definir cuál es el target y entonces dirigir toda la estrategia de comunicación de la película, construimos bueno, no lo construimos, en realidad lo analizamos, o sea, íbamos con estas mujeres, estudiamos la película, estaba como en todos lados, ¿no? Quedó así. Hay mujeres, estas mujeres ay, ya se me olvidó, se los puse ahí, denme un segundo. Estas mujeres de 40 a 55 años tienen esto en común y fíjense, entonces está aquí como dado a manera de mecanismo. Las mujeres cuando eran jóvenes quisieron estudiar algo. Piensen en alguna tía tal vez que tienen ustedes y platíquenle este mecanismo y a ver si funciona. Esas mujeres quisieron estudiar algo o simplemente estudiar y no pudieron. Porque en esa época era complicado que las mujeres estudiaran y bueno, y si estudiaban tal vez no podían estudiar todas las carreras. Hoy esas mujeres tienen hijos que pudieran estar en secundaria, preparatoria o tal vez empezando la carrera. El hijo, pensando en el momento actual, digo, esta película se estrenó hace como 8 años, pero bueno, sigue siendo muy actual esto. El hijo quería hacer algo artístico. Por ejemplo, hoy todos quieren ser DJs, todos quieren ser músicos, todos quieren ser cineastas. Por cierto, entren a las páginas de la Universidad de la Comunicación para que conozcan los programas. Si quieren escribir, mejoran, bueno, no, ya comercial, ahí se acabó el comercial. Todos quieren ser médicos forenses, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con modas. ¿Y qué es lo que dice esta madre cuando el hijo le dice, yo quiero ser DJ o quiero ser boxeador? Su lógica como madre es, como yo no pude hacerlo, voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera. Entonces, no sé si les resuenan las orejas ahí de gente conocida que el hijo quiere ser músico y dicen, ¿qué dicen los papás? Pues lo que quiera, ¿no? Y yo ya sé de muchos casos de niños que dejan de estudiar desde la secundaria porque quieren ser artistas, y los papás no saben qué hacer, y que si la escuela abierta, que si no, es muy interesante, ¿no? Pero total, como no lo pudo hacer la madre, pues entonces dice, lo tiene que hacer. Pero ¿qué sucede? Que el padre no está de acuerdo. Entonces es muy interesante porque la madre juega una especie de lugar en medio, como una biznaga, defendiendo algo que en el fondo tampoco está de acuerdo. Probablemente a la madre también le da miedo que el hijo sea DJ, porque no va a tener trabajo, porque veníamos de este paradigma, ¿no? En esas generaciones de que tienes que estudiar una carrera, porque si no, ¿de qué vas a vivir? De DJ, no sé qué. No está de acuerdo la madre y trata de mantener la unión familiar. Y entonces la madre resulta ser una mártir. Y adivinen qué, en México está esta idea de que la madre, el matriarcado, parte de la idea del matriarcado, es que la madre es una mártir. Porque no está de acuerdo, pero ella está checando eso. Por eso es el target de la película y ese es el mecanismo. Y fue bien interesante porque cuando nosotros ya vimos, bueno, el eslogan no lo diseñamos pensando en el ADN, pero fue esto, obedece tu pasión. Al final ellos entenderán. ¿Ok? Ahora, pero esto llega un poco más.
Si tuviéramos eso claro, decían por ahí arriba, ¿no? Pues en cualquier parte, hasta en el color, fíjense, yo se los extiendo, hasta la estrategia de lanzamiento, porque fue muy interesante, les voy a platicar cosas que nos pasaron con esta peli, sin tener conscientes nosotros incluso el ADN, ¿no? Que ahora yo lo estoy sacando a manera de este mecanismo. Pues resulta que cuando hicimos la película, cuando salían películas mexicanas en ese entonces, si iba la directora o el actor a una entrevista de radio o televisión, ¿qué es lo que decían? Y seguramente ustedes lo han escuchado: por favor apoyen al cine mexicano, el primer fin de semana es muy importante, si no llenamos las salas, nos sacan de las salas, ¿no? Y claro, yo siempre he estado en absoluto desacuerdo con ese argumento tan chafa y tan pobre, la verdad, porque pues el espectador no está aquí para rescatar, ¿no? Nada, pues tú quieres entretenerte y vas a gastar tu dinero en algo que crees que te va a entretener. No estamos aquí para andar rescatando, ¿no? Pero bueno, sucedía que eso trataban de decir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros conocemos ese ADN? Lo que sí sucedió, sin tener claro el ADN, tenía que ver con la esencia, ¿no? O sea, el mecanismo no lo tenemos tan claro, pero lo que sí hicimos fue preguntarle a la directora: oye, ¿y tú, pues, qué estudiaste, no? ¿Y tus papás estuvieron de acuerdo de lo que estudiaste? Fíjense, representando un poco lo que estaba pasando con la misma personaje de la película, que por cierto está basada en una historia, en una cantante real, ¿no? De Michoacán. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que nos dice la directora: pues sí, yo estudié cine en el CCC y mis papás no querían que estudiara cine. Y ella tiene una hermana que estudió danza y los papás no querían que estudiara danza. Y entonces, ¿qué fue lo obvio? Decir: ok, cuando tú vayas a una entrevista de radio, no cuentes que por favor vayan a ver una película mexicana, que el fin de semana es lo más importante, cuenta que tú querías estudiar cine y no te dejaron. Porque entonces la idea es que las espectadoras se vinculen con tu historia, que ese es el ADN de la historia de alguna manera, y van a decir: claro, es que ella quiso estudiar cine y no la dejaron, yo no puedo hacer así. ¿Se fijan? Eso encaja con el conflicto, porque es un gran conflicto de una madre mártir de decir: ay, y si mi hija quiere estudiar cine, mira, esta no la dejaban sus papás, estudió, ya terminó su película, triunfó, en fin, ¿no? Pero esto nos lo llevamos hasta el infinito, en realidad, ¿no? Digo, ya no les voy a contar todo lo que hicimos, pero para que vean cómo esto se puede aplicar incluso después de que está terminada la película, sí se tiene claro. Ok. Perfecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos de esta teoría que estamos desarrollando? Afortunadamente ya hemos trabajado con películas. Ahora que trabajamos con una película, es lo primero que buscamos. Y en realidad no está tan complicado, ¿no? Digo, hay que tener imaginación, hay que elaborar, hay que buscar estos mecanismos, pero luego no está tan complicado porque está por ahí. Fíjense. La primera idea era que pues hay que encontrar el ADN del autor, ¿no? Como les decíamos, de este puntito Rusili, de ubicar el momento en el que se le, ¿no? Encontrar esa retícula. Pero adivinen qué estamos haciendo ahora. Ya estamos encontrando el ADN del equipo de trabajo. Porque resulta que el productor se sumó a la película por alguna razón también. Y resulta que pues, el asistente también se unió por algo, el músico se unió por algo, el cinefotógrafo se unió por algo, cada quien se unió por algo. Entonces, algo que normalmente no sucede, que nosotros empezamos a hacer y resulta muy interesante y muy sencillo y además muy integrador, es preguntarle a cada quien qué tiene y por qué se está relacionando con esa película. Y cuando tú entiendes eso, al final es una lógica como de ingredientes. Si entiendes el objetivo de cada quien, cuando hacíamos esto al inicio, les comparto rápido, pues era bien interesante porque cada quien tenía un objetivo distinto. Unos querían ir a un festival importante, otros querían estar en las salas de cine y ganar mucho dinero, otros lo que querían era que la viera su mamá antes de que se muera, otro lo que quiere, no, es impresionante, cada quien luego tiene objetivos distintos. O incluso cuando dicen: yo quiero ir a festivales, digo, uno que ya conoce un poco más, pues sabes que no todos los festivales son iguales. ¿Qué tipo de festival quieres y por qué? O quiero estrenar, ¿dónde quieres estrenar? En fin, ¿no? Hay un tema ahí bastante interesante sobre cuáles son los posibles objetivos y los desconocimientos cabales de estos objetivos. Pero bueno, en fin, al principio nosotros decíamos: pero ¿cómo no se ponen de acuerdo, no? Ahora la lógica es distinta, cada uno tiene una lógica distinta y vamos a ver cómo integramos todo eso en el ADN. O sea, hay que buscar una fórmula que integre todo. Dicen por acá, es como armar el casting del equipo de trabajo. En efecto, pero mira, te voy a compartir algo que es muy real y muy triste. Todos los que nos dedicamos al cine queremos trabajar. Si tú le dices a cualquier actor, a cualquier músico: oye, ¿te gustaría hacer la música de mi película? De entrada es sí. O sea, si está buena, si está mala, si me conecta, si entiendo el ADN, si no, no me importa. Yo lo que quiero es hacer música de películas. Eso sucede con muchísimas personas que trabajamos, ya sea por la pasión y el talento o porque ya vivimos de eso y queremos trabajar con cualquiera.
Entonces, desafortunadamente podríamos estar en películas sin conectarnos con nada de esto. Mira, nos dice Gerardo, yo escojo a mis actores que tengan un poco de ADN de la película o del personaje. Perfecto. Pero a ver, bueno, al final vamos a hacer preguntas y respuestas, pero para hacer eso tendrás que tener como claro, digo, esto es una propuesta, ¿no? Y esto lo seguimos trabajando y desarrollando, pero tendrías que tener claro cuál es el ADN y la propuesta aquí es que sea un mecanismo. Porque que nos digan, sí, yo conecté porque me recordó a mi abuelita también tu película, ¿no? O sí, el conflicto que tiene el personaje es el conflicto que yo también tengo porque no controlo mi ira y no sé qué, ¿no? O sea, podemos entender que sí hay conexiones, pero cuando ya nos vemos, que es la intención, por eso estoy hablando con amigos que estudian genómica, cuando ya te ves muy específico, no es que te conecte, o sea, no es que digamos, yo conecté con la película, sino de verdad tiene que haber un entendimiento muy profundo, pero aquí hay otra cosa interesante, probablemente ese entendimiento es no consciente. Pensemos en Steven Spielberg, ¿no? Si lo tuviera, o sea, no se trata, digo, ahorita ya estoy pensando en voz alta, pero no se trata de decir, a ver, voy a usar actores que sus papás se divorciaron y les haya dolido el divorcio, ¿no? O sea, sería interesante hacer un equipo así, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, hay que encontrar, digo, no he hecho la tarea de buscar el ADN de esa película, ¿no? Es el ejemplo de algo que no se tiene consciente. Esa sería la puntita del iceberg. Habría que pensar en ese mecanismo que está detrás, ¿no? Pero bueno, la idea es ya no es como pensar, ay, pues como cada quien está viendo una película distinta, sino ver cómo integras todas esas ideas en un mismo mecanismo que sí pueda funcionar. Segundo tema, ya en la película, si se fijan del lado izquierdo, me estoy refiriendo a los creadores, ¿no? En medio vamos a pensar en la película como tal. Probablemente yo no tengo acceso al creador para preguntarle en qué estaba pensando o hacerle una entrevista para tratar de encontrar el ADN. Probablemente ya se murió. Yo estoy viendo una película de un creador que ya se murió todo el equipo. Pero la idea es que tal vez de la película yo pudiera extraer eso, ¿no? Ya sea del guión de la película o de la película, básicamente es de la historia, como está narrada, yo podría entender cuál es la importancia que está detrás de eso, o cuál es la relevancia y jugar a hacer tal vez este mecanismo que les menciono. Pero adivinen qué, algo que estamos pensando hacer, y ahorita os voy a contar una anécdota muy interesante, es, ¿se podrá extraer el ADN del tráiler de la película? Es más, ¿se podrá extraer el ADN de la sinopsis o del póster, ¿no? Pensando en esta analogía de la uñita, yo saco el ADN. Estábamos en un taller en Panamá con Cristina Gallego, que es la productora de Pájaros de Verano, y bueno, entre otras películas, y sucedió algo muy interesante. Estábamos ahí, ¿no? Varios proyectos, eran como 20 personas, como con 10, 11 proyectos, en el taller creativo, taller de productores creativos, ya otro comercial, pero pues, si a alguien le interesa y tiene proyectos en desarrollo, busque taller de producción creativa, Panamá, Neila, saludos, si llegas a ver esto algún día. Ella lo organiza, pero estábamos justamente en este taller donde empezamos a desarrollar este tema un poco más, sacando el ADN de las películas de los compañeros que estaban ahí. Les voy a contar otra anécdota que ahorita me estoy acordando, si es que me da tiempo, que fue súper interesante. Bueno, veamos. El tema es que le digo a Cristina, oye, ¿qué te parece si hacemos un experimento y tratamos de sacar el ADN de la película a partir de la sinopsis? Y entonces había gente que no había visto la película. Entonces fue muy sencillo. El experimento que hicimos fue leer la sinopsis y después preguntar, ok, con esta sinopsis, ¿cuáles son los temas que creen que se van a tratar en esta película? Gente que no la había visto. Y empezaron cada quien a decir temas y los fuimos apuntando a una suerte de, hay una técnica cualitativa que se llama red semántica que básicamente es apuntar cuántas veces se repite qué concepto o qué tema. Y fue impresionante porque sí había temas, los más sólidos, que se empezaban a repetir. Y entonces decíamos, wow, ¿no? Porque además estaba Cristina al lado y wow. Pero aquí la propuesta que se vuela un poco ya más la barda, voy a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. Hay una teoría que escuché hace unos años de una corriente de la antropología que se llama antropología cognitiva, que es la teoría de la mente externa o de la mente exterior. Si yo les pregunto dónde está su mente, o le preguntamos a cualquier persona dónde está su mente, pues el paradigma es que nos va a decir que aquí, ¿no? Pues en el cerebro. Pues lo que dice, bueno, hay muchas teorías que dice que no está la mente ahí, ¿no? Que está en todo el cuerpo, incluso que las células tienen memoria. Si tú quemas tu codo todos los días a las 6 de la tarde, pues las células del codo van a saber que al día siguiente a las 6 se van a preparar para que las quemes, ¿no? Como si tuvieran una especie de conciencia aislada. En fin, lo que dice esta teoría de la mente externa es que nuestra mente no está en el cerebro ni se circunscribe al límite de nuestra piel, digamos, de nuestro cuerpo, sino que se extiende a todo el espacio que nos rodea, a la sociedad que nos rodea. Y se moldea en función de cómo
quienes están habitando esa sociedad ocupan los instrumentos o las herramientas que tienen. O sea, lo trato de decir de nuevo porque luego también está un poco complicado, o sea, esta teoría surgió por los que volaban aviones, porque resulta que su mente, pues tengo botones arriba, tengo botones abajo, tengo botones en medio, tengo que estar checando no sé qué. La mente es distinta que alguien que está haciendo una tarea distinta, pues, o sea, algo que no es así, pues, ¿no? Y se extiende. Me acuerdo que alguna vez yo le estaba comentando esto a una amiga, directora de una escuela, y me decía, no, es que no te entiendo, ¿no? Y después de un buen rato me dice, ¿sabes qué? Esta información que me estás poniendo, la voy a poner en un cajoncito en mi cerebro. Y ahí le dije, ahí está justo el ejemplo. Si no existieran los muebles y los cajones, tú no dirías que esto lo vas a poner en un cajoncito en tu cerebro. O sea, vean cómo sí se moldea un poco la idea y un poco es que la plasticidad cerebral, que es fascinante, ¿no? Se va moldeando. Bueno, aquí la idea es que este ADN de una película, podría haber una razón subyacente por la que todos los involucrados están ahí, y esa razón subyacente podría ser ese ADN, si lo encontráramos. Y mejor aún, ¿no? Porque me voy al siguiente circulito, el ADN de los públicos de nicho. O sea, claramente si hay una película que nos fascina, pues tiene que ver con nuestra esencia. Por ejemplo, a mí me encanta la película de Arrival, La Llegada, de Denis Villeneuve. Si no la han visto, bueno, se las recomiendo, es maravillosa, pero el tema es la comunicación y cómo podemos romper paradigmas y percibir el tiempo distinto. Es algo que a mí me encanta, seguramente, y me encanta desde antes, entonces la vi y digo, que está representado lo que quiero, ¿no? Yo sería un nicho de esa película y ese ADN seguramente tiene que ver con mis inquietudes también. Pero la idea un poco, y platicando con los de genómica, pues resulta que entre los seres humanos compartimos el 99.97, 98% del ADN. Entre todos los seres humanos, las diferencias, que somos muy distintos, no hay huellas digitales iguales, es muy poca. Entonces, un poco la lógica es, si yo encuentro el ADN adecuado y lo sé redactar muy bien, y de manera consciente lo aplico en todos los elementos de la película, como por ahí decía Gerardo. Y ahora sí, el comentario que me regresaba. El ADN es una serie de combinaciones interminables en cada uno de los lenguajes. Lo fascinante del cine, ¿quién se me fue otra vez? Pero bueno, esta ya era casi el último slide, déjenme ver. No es cierto, a ver, déjenme otra vez abrir. Creo que ya estamos ahí, ¿no? Si encontramos ese ADN, resulta que probablemente no solo le gustamos, ya nos dicen por ahí, 98.83 con algunos primates. Exacto, Gerardo, mira, igual eres genómico, ¿no? Y estás aquí acompañándonos a los de cine. Pues la idea es que tal vez si lo encontramos, podríamos lograr el sueño dorado de cualquier creador, que es que mi obra le guste a todo mundo, no nada más a un nicho, ¿no? Entonces se me hace una como búsqueda muy interesante. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos? Darnos cuenta y ser conscientes que todo esto está interrelacionado. O sea, yo lo puedo, de ida o de vuelta, yo lo puedo entender, ¿no? Para tratar de tener un poco más de conciencia. Les platico, fíjense. Bueno, además me voy a ir acordando de esa anécdota porque fue muy potente. Cuando estábamos dando ese taller de Panamá, conozco también a un creador panameño que me dice, oye, a ver, yo quiero hacer una película, una reportera, tiene que ver con los Panama Papers, que estaba, pues era un documental en realidad, ¿no? De una reportera que saca los Panama Papers y entonces pues la amenazan de muerte y pues ella está en la disyuntiva de si sacarlos o no sacarlos, ¿no? Entonces yo le pregunto al creador, en esta lógica, ¿no? Porque acaba de tomar este taller, y le digo, oye, a ver, vamos a jugar, así, es un juego, ¿no? Preguntas, porque obviamente, ¿cómo lo encuentras? Pues con preguntas, cuando tienes al creador enfrente, ¿no? Y le digo, ¿por qué la periodista está dispuesta a arriesgar su vida con tal de sacar los papeles? Y entonces decía, bueno, pues porque se están cometiendo injusticias y entonces a ella le interesa que no sé qué. Claro, yo estoy pensando en el fondo, ¿qué tiene que ver esto con su vida? De una manera muy profunda, casi siempre tiene que ver con nuestros padres, con nuestra infancia, con nuestra cosmovisión, ¿no? Y bueno, indagando un poquito muy rápido se fue a la discusión, lo que pasa es que mi papá es periodista. Interesante, ¿no? Y entonces, ¿por qué te interesaría a ti? A ver si me acuerdo bien, lo tenía muy claro, pero discúlpeme si no, es que hace mucho no pensaba en esto, pero ¿por qué te interesa a ti entonces que sea justicia? Y claro, y entonces me dijo, porque a mi papá no le interesan los mismos temas que a mí. Entonces le digo, claro, entonces la periodista que está tratando de convencer a la gente de que se está cometiendo un crimen, en realidad eres tú queriendo convencer a tu papá de las cosas que a ti te interesan y a él no. Entonces fíjense, bueno, se quedó un poco, puso la cara de Steven Spielberg, ¿no? Así de, claro, ¿no? Tampoco lo tenía consciente, pero ya salió ahí. Pero ya construyendo, y me voy a regresar aquí a esta parte de acá,
donde dice una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que necesita. Fíjense, para la construcción de su película, entendiendo el ADN, fue muy fácil y muy rápido. ¿Qué es lo que quiere a nivel simbólico? Ya hablo de él. Quiere que su papá se indigne de las mismas cosas que él. Eso es lo que quiere. Pero ¿qué es lo que necesita? En realidad, lo que necesita es aceptar que probablemente su papá no se va a indignar de las mismas cosas de él. Y tiene que aprender a amarlo y quererlo, aunque no se indigne de lo mismo. Y adivinen qué, con eso tenemos todo el arco del personaje, lo que quiere y lo que necesita, a partir de 3 preguntas respecto al ADN. Entonces, bueno, esto lo llevamos trabajando un rato, se los comparto, pues será bueno ir compartiendo ideas si les interesa trabajar un poco más con esto. Pues la idea general es muy básica, teniendo conciencia de esto, vamos a amarrar mucho mejor, vamos a ser mucho más coherente y mucho más potente, y cada una de las decisiones, el color del vestido del personaje en el póster, bueno, pues vemos cómo se relaciona, ¿no? Es muy interesante darnos cuenta que, bueno, el cine es el séptimo arte porque son un montón de lenguajes. Podemos usar los lenguajes con esta conciencia para que la película sea como un rayo láser, ¿no? Así, cuando escuché hace muchos años cómo funciona el rayo láser, básicamente, pues toda la luz que se emite, que se irradia, ¿no? En todas las direcciones, se concentra en un solo punto. Y el rayo láser, pues, es capaz de cortar metal, ¿no? Entonces, bueno, que sus historias sean capaces de cortar metal con conciencia. Un poco esa sería la idea de toda esta plática, es una exploración, seguiremos explorando, por supuesto, y espero que ustedes también. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, tenemos 3 minutos para, para escucharlos. Pueden quitar el micrófono, podrían apuntar ahí. Otra vez música de espera, de programa de concursos. Esa es una gran pregunta y aquí tenemos a alguien que tiene toda la información. Pero bueno. Preguntaba que cuándo empiezan las clases de la maestría de escritura cinematográfica, Pablo. Las clases de escritura, en la semana que entra es la última, me parece que hay una semana más de espera, o sea, 2, 3 semanas. 8 de octubre. Estamos en el momento adecuado. 8 de octubre me dicen por acá. 8 de febrero. De febrero. Sábado 8 de febrero. Gracias aquí los apuntadores. ¿Por qué octubre? Porque pues, el 8 de octubre nació mi madre, mira, igual y nos estamos conectando ahí. 8, interesante. 8 de febrero. El 8 de febrero, claro, empiezan el 8 de febrero. Oye, ¿y qué hay que hacer para inscribirse, Pablo, a la Universidad de la Comunicación? Bueno, en la página de internet están los teléfonos, hablar a admisiones, les van a mandar la información. En el mejor de los casos, pueden platicar conmigo, yo les platico cuáles son las materias, cómo está formado, cuáles son los maestros, cuáles son los objetivos, qué tipo de trabajos tienen que hacer. La verdad es que está bastante completa, tiene varios enfoques y pues venir a inscribirse, básicamente. Oye, y el plan de estudios está en la página, así sí. Como también los profesores que dan clase. Exactamente. Incluso hay una página, una landing page que se llama estudia-uc.edu.mx, que aquí viene, ahí está toda la información que estás diciendo. Estudia-uc.mx. Edu.mx. Estudia-edu.mx. Así es. Perfecto. Pues bueno, ahí pueden encontrar toda la información. Ahorita la vamos a apuntar en el chat. Por aquí dice fantástico, muchas gracias por este punto de vista. Bueno, pues esperamos que les interese. Hacemos muchas actividades desde la maestría, los invitamos a estar pendientes. Y platícales un poquito del hub que vamos a inaugurar. Estamos por abrir también. Bueno, si nos dejan sus datos, van a ser los primeros en enterarse de un espacio que se llama el Hub de Cine, que es un centro de experimentación, investigación y desarrollo para creadores audiovisuales, donde vamos a tener clases, cursos, masterclasses, podcasts, pero a la vez vamos a apoyar muchas películas que están en desarrollo, pero a la vez vamos a hacer producciones, en fin, va a ser un espacio que está en Avenida México 200, Casa UC. Perfecto, mira, tenemos por ahí un invitado que tiene toda la información de primera mano. Pues muy bien. Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que atendieron y pues esperamos saber de ustedes pronto y de sus historias y de sus ADNs.